Bienvenidos, bienvenidas a Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, un programa realizado acá en la Universidad de Atacama y transmitido por UDA Televisión. Estamos muy contentos en esta ocasión porque tenemos a dos personas que nos están acompañando, esta vez Carla Palma y Rita Angulo, con las cuales vamos a conversar sobre temas muy relevantes y muy contingentes que nos atañen aquí a nuestro devenir en la universidad, y como profesionales y como mujeres. Bienvenida, Carla. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. ¿Sí? Contenta de estar acá y poder conversar contigo, con Rita. Cuéntanos un poquito, Carla, ¿desde cuándo tú estás acá en la Universidad de Atacama? ¿Qué cosas son las que te mueven? La verdad es que es una trayectoria bastante larga. La Universidad de Atacama es una institución que quiero mucho, que tengo mucho cariño. Es más que mi fuente laboral, la UDA. Siento que es mi alma mater. Yo estudié acá mi carrera de pregrado. La universidad me ha dado las herramientas y las oportunidades para desarrollarme también profesionalmente. Eh, Llegué a estudiar acá en la universidad cuando tenía 17 años, 18 años, y posteriormente a eso, continué con ayudantías. Después egresé, fui a trabajar a Chañaral como profesora. Soy profesora de mi título, digamos, de pregrado. Aprendí mucho también, soy chañaralina. Y luego regresé a la universidad, he pasado por distintas áreas, por el trabajo de proyectos, docencia, la academia, investigación, cargos de gestión también, gracias a la confianza y apoyo de mis compañeros, de los académicos de la UDA. Así es que ¿no? La universidad para mí es más que una institución de educación superior. Creo que es relevante para la región de Atacama. No es solamente un lugar donde jóvenes de la región pueden venir y sacar una profesión, es también una oportunidad, y quizás la única oportunidad para muchos jóvenes, de movilidad social, de hacer un cambio real en sus vidas. Entonces es una institución que por eso tengo un enorme compromiso con ella, y que debemos de cuidar y mantener y hacer que siga creciendo como hasta ahora. Muy bien. Lindo sentimiento respecto de esta institución que nos acoge en este momento. Ahora vamos con México. Tú sabes que tenemos una compañera de México, colega, doctora también, que nos acompaña desde la Universidad San Luis Potosí, Autónoma San Luis Potosí, en México. Rita, estamos contigo. Cuéntanos eh, quién eres tú, por qué estás en este programa, etcétera. Gracias, Carmen. Carla, es un privilegio para mí estar con ustedes. Cuando recibí esta invitación, me sentí muy emocionada. Quiero compartir lo que sea posible de mi parte con ustedes. Yo trabajo en la Universidad de San Luis Potosí desde hace 10 años, pero me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. San Luis Potosí está a 7 horas de la Ciudad de México, y acá trabajo en la Facultad de Ciencias, en un pregrado, como señala Carla, y a la vez colaboro con la UNAM a través del posgrado en Pedagogía en el Seminario de Currículum Latinoamericano. Y trabajo en ese terreno porque mi área de especialidad es el currículum. Soy pedagoga de Hueso Colorado. Me formé de la licenciatura o pregrado hasta el doctorado en la UNAM, y tengo una especialidad para la docencia en educación superior. Debo decir que mi trabajo en la universidad lo concibo como mi cancha de lucha. Siempre he pensado que quienes tenemos el privilegio de haber sido formados en una institución pública, tenemos que, de alguna manera, regresar a la sociedad que nos ha formado algo de eso que ellos nos han dado.
Yo me siento comprometida con la sociedad en general, con los muchachos en particular, y coincido con Carla en el sentido de que para ellos implica una posibilidad de movilidad social. Y creo que es por ahí donde todos tenemos que trabajar. El problema es que ahora se nos presenta difícil. Estamos en una época de mucho cambio, de crisis, como se nombra este programa, de incertidumbre permanente, de ineditud. No sabemos qué va a pasar. Y como decía en su momento Donald Trump, tendremos que formar a los muchachos para actuar en esas circunstancias. Entonces, bueno, pues quisiera compartir con ustedes esa mirada. Sé que coincidimos en varias cosas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Rita, por estar acá compartiendo tus pensamientos, tus preocupaciones. Claramente estamos acá por ese motivo, porque nos interesa mejorar, avanzar en la mejora de la educación. Tenemos problemáticas que vamos viviendo día a día, no sé, Carla, ¿cierto? Tenemos problemáticas con los estudiantes, con sus sentimientos, cómo se comportan, cómo se abre ahora, hoy en día, la educación y todo y el paradigma que está en educación. Así es, como dices tú, Carmen, y como señala Rita también, tenemos enormes desafíos en lo que es la educación superior, la formación de los distintos tipos de profesionales. Si bien nosotras estamos enfocadas en lo que es la formación de profesores, tenemos que preparar profesores para los desafíos que son inciertos del mañana, y además pensando que un profesor es un agente de cambio y es un profesional que puede impactar en la vida de una persona de muchas maneras. Entonces, como dice una especialista española por ahí, un profesor puede dejar huellas en nuestra vida, pero también puede dejar cicatrices. Entonces, es relevante la mirada que podamos tener hoy en día y el cambio que tenemos que hacer también como institución superior. Tenemos que hacer estos cambios e innovar en muchos elementos para poder transformar justamente aquel profesional que queremos formar. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, bueno, quedó de manifiesto en la pandemia grandes temas, problemáticas que surgieron, como problemáticas que tienen que ver con salud mental, que a mi punto de vista o a mi juicio no es que hayan surgido en pandemia, sino que la pandemia vino a visibilizar estas temáticas o a agudizarlas, problemas de salud mental, problemas en los establecimientos educacionales que tienen que ver con problemas de convivencia. Y desde la educación algo nos corresponde, ahí hay un rol que tenemos que hacer y preguntarnos qué estamos haciendo, qué no está funcionando y cuáles son esos elementos que debemos cambiar. Rita, ¿qué piensas tú de este? A mí me interesa fundamentalmente en este momento el cambio que bien señala Carla. Necesitamos afrontar, necesitamos darnos cuenta que está ahí. Es una circunstancia que nos irrumpió, que nos cambió la vida, este asunto del confinamiento, y parecería que en muchos ámbitos no nos hemos dado cuenta que ha cambiado la vida. Si bien es cierto que ya estaban ahí las problemáticas de desigualdad, de salud mental, como señala Carmen, de carencias en todo nivel, o de incapacidades y capacidades de maestros y alumnos, también es cierto que estaban como adormecidas. La pandemia vino a exigirnos actuar en ese terreno, y para actuar en ese terreno todos tuvimos que habilitarnos en el manejo de diversas circunstancias. Alicia de Alba le llama la presencialidad en la virtualidad, es decir, tuvimos que hacernos presentes
en esa dimensión no presencial y tuvimos que impactar a través de esa dimensión, por un lado. Por otro lado, Daniel Saur, un colega argentino, me parece, señalaba que él cree que a nivel global está habiendo un cambio de paradigma educativo. Estamos transitando de una forma de hacer educación que dio resultado más de 100 años a una forma distinta de hacer educación. Y tendríamos que empezar a preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer ahí. Dos de las cosas que yo pude captar durante el confinamiento es que tanto maestros como alumnos nos volvimos un poco más autodidactas, en particular los muchachos. Y creo que tendríamos que aprovechar esas capacidades que se desarrollaron ahí. Hoy estamos de vuelta a la presencialidad y para muchos colegas parecería que no pasó nada, parecía que no sucedió, pero sí sucedió y traemos habilidades y preocupaciones de ese terreno. Y creo que ahí es donde nosotros podemos incidir. Y en un terreno particular al que se refirió hace un momento Carla, que tiene que ver con la formación de profesores. Yo enfoco mi trabajo en la formación de profesores de matemáticas y estamos muy preocupados todos para que ellos se den cuenta, los profesores en formación, de cómo tienen que abordar estas nuevas exigencias de la época que estamos viviendo. Entonces, creo que tenemos que hacer esfuerzos desde la formación de profesores, desde la investigación, desde el contacto con nuestros pares, desde la vinculación, para que podamos encontrar entre todos alternativas de solución a los problemas que hoy nos eh, empujan, nos exigen que demos una respuesta. Y eso es en lo que tendríamos que estar trabajando. Por ¿Cómo supuesto. hacemos? Uh-huh. Esa interpelación es con la que tenemos que conversar y la que tenemos que poner acá en la mesa. Ahora vamos a ir a una pausa. Ya de regreso de la pausa, vamos a continuar con los temas que ustedes pusieron acá, trajeron para que pudiéramos reflexionar acerca de esta interpelación que nos hace la sociedad, que nos provocan ciertos cambios que han habido, tanto ambientales, locales, en todo sentido, ¿cierto? Levantamiento, etcétera. Así que continuemos entonces. Rita, vamos contigo para retomar. Sí, gracias, Carmen. Me gustaría en esta fase de nuestra conversación compartir con ustedes una preocupación que tengo al respecto de estos cambios que se han presentado, y es el hecho de que estoy trabajando con la idea de que el ideal formativo de la población o que espera la población para las nuevas generaciones está cambiando. Para algunos es consciente, para otros no, pero nosotros que estamos en el terreno de la educación, sí tenemos la obligación, necesidad de analizar cómo está cambiando ese ideal formativo. Y creo que las personas más representativas de ese cambio son los padres de familia. Yo desde la universidad me estoy acercando a los padres de familia a preguntarles, ¿qué creen que debería enseñar la escuela y que actualmente no enseña? Y no tienen idea la cantidad de respuestas interesantes que me han dado los padres de familia a los que me he acercado. Quise tocar este terreno porque
son los padres los primeros que se preocupan por qué es lo que tienen que hacer sus hijos en las escuelas. Y nosotros, los formadores de profesores, quienes tenemos que preocuparnos por cómo formarlos para que ellos den respuesta a las demandas de la población. Entonces, estamos en este momento acá en la universidad levantando datos con la población sobre este problema. Queremos escuchar a la población y queremos actuar en consecuencia. Gracias, Carmen. Bueno, siguiendo un poquito la línea de lo que señala Rita, por mi parte, tengo una preocupación que yo creo que no es solamente mía, sino que ha aflorado y, como te decía, se ha visibilizado aún más con la pandemia, pero esto viene de antes, y es la temática de la salud mental. Imagínate que más del 20% de niños y jóvenes tiene alguna dificultad, alguna problemática en salud mental, como ansiedad, como estrés, como depresión. Si le llevamos, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 800.000, imagínate, 800.000 personas al año se quitan la vida, se suicida. En Chile, 1.500 personas al año. ¿Ya? Y estas son cifras anteriores a la pandemia. El nivel o la tasa de suicidio es mucho más alta que la tasa de homicidio. Entonces es una realidad que está, pero está encubierta, no se está visibilizando por distintos motivos, sobre todo motivos económicos. La Organización Mundial de la Salud señala que los gobiernos destinan en salud mental solamente un 2% de su presupuesto. O sea, nada. Muy poco. Muy poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo? Y por otro lado, en educación, si miramos el paradigma de la educación tradicional, ha estado siempre centrada en los procesos cognitivos, ¿no es cierto? En los procesos de aprendizaje de conocimientos y no en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y de acuerdo a muchos especialistas, y contrariamente a lo que se pensaba antiguamente, que se desvalorizaba la emocionalidad, o sea, si hablábamos de emocionalidad, se asociaba a ser muy vulnerable, a ser débil. En cambio ahora existen grandes investigadores como Antonio Damasio, por ejemplo, Rafael Vizquerra, muchísimos autores que tienen la suficiente evidencia científica de lo importante que es trabajar la educación emocional durante todo el continuo de la formación formativa, desde un niño pequeño, desde la primera infancia, hasta la educación superior, incluso en la educación continua. La educación superior es una innovación pedagógica que nos permitiría poder prevenir estas situaciones de salud mental. Las emociones están presentes en nuestro día a día, en todo, cuando aprendemos, cuando nos relacionamos con otras personas, en nuestra toma de decisiones. Entonces, no deberían, dentro de este paradigma de educación, considerarlas fuera. Ahora, hay universidades que han avanzado en esta temática. ¿Ya? Nosotros como Universidad de Atacama tenemos un currículum en la formación de profesores donde estamos abordando estas competencias socioafectivas. Sin embargo, es necesario poder ampliar esta mirada y que no solamente esté en la formación de profesores, sino que también en el resto de las profesiones. En otras carreras. En otras carreras, ¿no es cierto?, en otros niveles de enseñanza. Es lo que nosotros podríamos hacer en este cambio paradigmático de lo que se considera la educación tradicional, y podríamos dar una enorme solución a esta problemática que es tan grande y que nos está afectando a todos. Claro, ahora estas variables que inciden tanto externas como internas, ¿cierto? Para que un sujeto o un agente social tome este tipo de, no sé, de decisión, es bastante cuestionable, porque en el fondo tenemos que tomarlo como, nosotros como universidad, como garante, tenemos que tratar de hacer cosas, pero en el fondo hay otras variables también. No sé qué piensas, Rita, de lo que acaba de mencionar Carla.
coincido con ella, es un problema muy severo en nuestra universidad y en México en particular. Se ha identificado como un área muy importante de trabajo. La salud mental, la educación socioemocional es algo que en este momento está trabajándose seriamente en la modificación curricular de la nueva escuela mexicana. Por otro lado, los padres a los que nosotros hemos acercado han señalado como preocupación central de ellos mismos la educación y el cuidado de sí mismo, en la enseñanza para vivir y convivir y para saber vivir. Durante muchos años pensamos que este planteamiento era una mera declaración, un mero deseo. Hoy es una necesidad que se encuentra tanto dentro de la universidad, tanto en las instituciones, como afuera, en la calle, con los padres de familia. Sí coincido que es un terreno en el que tenemos que trabajar y en el caso particular de las universidades, en el ámbito de las tutorías, más allá de atender el aprendizaje y la enseñanza de los conocimientos, que son importantes, claro que son importantes, es otra área a atender que es de carácter prioritario, la salud socioemocional de nuestros estudiantes, o es atendida ahorita o los vamos a perder. Yo creo que es un momento de tomar cartas en el asunto de manera decidida, porque si no vamos a perder a una gran parte de la generación joven. Y esa pues sí es nuestra responsabilidad. Comparto ampliamente con Carla esta preocupación. Y la responsabilidad entonces recae no solamente sobre nosotros que somos académicos, sino que también sobre las instituciones, sobre las políticas de educación. Así es importante sí aclarar que en este tema de la salud mental, nosotros como profesionales de la educación, no somos quienes van a venir a dar solución a los problemas de salud mental que ya están creados. ¿Te fijas? No ese no es nuestro sentido. Nosotros, ahí hay otro ámbito de la salud mental que tienen que entrar a trabajar. Pero lo que nosotros podemos hacer desde esta innovación pedagógica, que es la educación emocional, que se nutre de distintas ciencias, se nutre de la psicología positiva, de las inteligencias múltiples, de la neurociencia, es educar desde que los niños son muy pequeños, formar a profesores para que puedan educar y desarrollar estas competencias emocionales que no se desarrollan de un día para otro, son niveles y se aprenden también por modelaje, para que sea un elemento, una herramienta preventiva de que obtengan en algún momento problemas de salud mental. ¿Te fijas? Nos vamos a evitar esos problemas de salud mental tan profundos como los que se han alcanzado hasta hoy en día, si es que ellos tienen o desarrollan estas habilidades socioemocionales a tiempo. Claro. Esa es la idea preventiva. Interesante, interesante comentario. Vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Estamos de regreso y queremos retomar entonces las responsabilidades compartidas que tenemos respecto de los temas que se han abordado acá. No sé qué piensas, Carla. Bueno, que todos tenemos una gran responsabilidad en esta temática. Por mi parte, yo soy una convencida que la formación inicial docente es esencial el desarrollo de habilidades socioemocionales, incluso mucho más allá del manejo, ¿no es cierto?, de didácticas, de estrategia o de alguna especialización. Lo que va a impactar definitivamente en los niños y jóvenes es el vínculo que el docente sea capaz de generar con el estudiante. Y desde esa perspectiva,
el desarrollo de estas competencias es una tarea que tenemos que enfrentar todos. Y como te decía, no solamente quizás desde el área, desde la pedagogía, sino que desde una mirada más macro, desde las políticas, de cómo estamos mirando este currículum tradicional, el cambiar este paradigma que solamente nos estamos centrando en lo cognitivo, ¿ya? En el desarrollo de disciplinas, sino que poder entender de una vez por todas que el aprendizaje no se produce aisladamente, el aprendizaje se produce en asociación con pensamiento, en asociación con emociones. Si un niño, si un joven no se siente bien, no la está pasando bien, por distintos motivos, ese niño no va a aprender. Y lo mismo pasa con los jóvenes, con nuestros estudiantes universitarios, con las personas adultas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos llegado quizás a una reunión y no hemos podido ser capaces de atender porque estamos con algún problema, con alguna dificultad, con algún nivel de estrés? Entonces, lo primero es poder tener esa consideración de cómo están nuestros estudiantes, cómo se sienten nuestros estudiantes. Y eso es válido, digamos, para todas las carreras. Y por otro lado, a nivel, digamos, de políticas, poder darle relevancia a lo que es esta innovación pedagógica, que debería estar, como señalan, y no lo digo yo esto, sino que lo dicen muchos especialistas, debe de ser un continuo, desde la educación parvularia, la educación básica o primaria, secundaria, educación superior, formación continua. Son distintos niveles de competencia que siempre tienen que estar en desarrollo. Pero somos todos los actores que tenemos que estar presentes. Y como decía anteriormente, desde el ámbito de la educación a nosotros nos corresponde desarrollar, trabajar estas competencias en educación emocional para poder prevenir en un futuro que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan estos tan lamentables y altos índices de enfermedades de salud mental como estamos hoy en día. Coincido con este planteamiento, es una responsabilidad compartida de todos y un cambio de visión. El mismo Edgar Morán, en su último libro, El Cambiemos de Vía, decía que es necesario retomar la educación humanista de las personas, una mirada mucho más humana, mucho más de ser humano, dejar de ignorar a los demás y de ignorarnos a nosotros mismos como personas, como seres humanos y actuar en consecuencia. ¿Qué implica ello? Aprender a vivir, aprender a ser persona, a cuidarse de sí mismo, a cuidar a los demás, a convivir con ellos y a priorizar la educación emocional por sobre la educación científica de conocimientos, de prácticas didácticas, de pedagogía, que sí son importantes, sí las tenemos que dar, pero a la par del otro tipo de formación que requerimos. Y en la medida de que podamos hacer este tipo de programa, como en el que hoy estamos participando, donde se divulga esta necesidad social de formar con otra mirada, mirando hacia el futuro y aprendiendo y enseñando a respetar y respetarnos, dándonos el lugar que necesitamos, quizá podremos empezar a colaborar en ese cambio. Efectivamente, nuestra colaboración muchas veces no es tan notoria, pero con estas acciones que vamos realizando día a día, solamente con el hecho de darnos cuenta, pienso yo, es posible impactar a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo en la formación de los estudiantes, de las estudiantes y sobre todo considerar todos los cambios que existen en educación, porque no es el único. ¿Mm? Sí, y a propósito de eso me parece relevante lo que señalaba Rita, en el sentido de la importancia de lo que sucede en las escuelas, ¿no es cierto?, en el aula donde los niños y jóvenes aprenden a interactuar, aprenden a socializar, aprenden a vivir y convivir, ¿sí? Que es parte también de lo que señala el informe de Lodz.
y esa interacción que puede parecer tan simple, pero es ahí donde el niño, el joven, aprende el real sentido de lo que es la democracia. Porque democracia no significa solamente ir a dar mi opinión o a sufragar o ir a votar, sino que es aquel espacio donde yo puedo ensayar un ensayo del ciudadano que voy a hacer en el futuro, el poder hacer valer mi derecho, que me escuchen, hacer valer mi opinión, respetar la opinión del otro, saber escuchar al otro, saber hasta dónde llegan mis límites y mis derechos. Y eso es el ensayo de lo que va a hacer un niño o un joven cuando sea ciudadano. Es decir, esta red de interacciones que lo cruza como columna vertebral, lo que es la educación emocional, es el ensayo de una convivencia democrática y de lo que va a ser la convivencia social en un futuro. Democracia es una palabra bastante controversial, Rita. Eh, el problema es que la vida democrática que tenemos en nuestros países, sobre todo los países latinoamericanos y africanos, ha dependido del control que hay sobre nuestras vidas eh, en, en la orientación primero imperialista y después liberal y neoliberal, que nos ha enseñado a explotar al otro, a aceptar que explotar al otro y explotarnos a nosotros mismos es bueno y es deseable. Byung-Chul Han señala que es la única época en el mundo en el que las personas se sienten felices por ser explotadas, pero por sí mismos. Entonces es ahí donde creo que podemos cambiar la práctica democrática. Esa práctica democrática a la que se refiere Carla, en la que todos aprendemos a interactuar con los demás, a respetar a los demás, pero también a respetarnos a nosotros mismos y a, eh, pues, en pocas palabras, luchar por nuestros derechos. En la vida diaria no me estoy refiriendo a la práctica política beligerante, no, no, nada más lejos de eso. Me estoy refiriendo a una práctica política que se aprende en la vida diaria y en la que tenemos todos que ayudar a formar y formarnos para que podamos efectivamente, a partir de una práctica democrática, constituir la democracia, que sería como el modelo social en el que queremos vivir. No obstante, es histórica, ha costado trabajo, nuestros pueblos llevan 500 años luchando por eso y compartimos todos, desde la Patagonia hasta el norte de México, compartimos la resistencia en nuestros pueblos y democrática. Muy bien. Resistir también es una palabra muy contingente a lo que estamos conversando, pero también tengo algo que comentar respecto de la meritocracia, lo que dijiste, Rita, que nosotros nos sentimos bien cuando nos autoexplotamos. Eso tiene que ver mucho con una mirada em, neoliberal que se ha instalado como del desarrollo, del progreso y de la meritocracia. Entonces, también tenemos que empezar a sacarnos, a sacudirnos ciertos patrones que vamos repitiendo en nuestro devenir como profesores, como personas que trabajamos en educación. ¿Cierto? Y así, Ahora creo que ya estamos llegando al final de este encuentro, que no va a ser ni el primero ni el último. Ha sido una conversación bastante profunda. Yo les agradezco, quisiera que den su último comentario de despedida para que nos volvamos a ver en algún otro sábado, en algún otro momento, con otros temas también relevantes. Muchas gracias a nuestros televidentes o los que nos están mirando. Así es que, Carla. Bueno, por mi parte, agradecerte, Carmen, por la invitación. Ha sido muy agradable esta conversación. Encantada de haber conocido a Rita. También comparto muchos de sus ideales, de sus pensamientos. Fue muy entretenida la conversación. Y
Y bueno, yo solamente dejar, ojalá instalado este bichito de poder conocer más y profundizar un poquito más sobre lo que es la educación emocional para quienes nos estén escuchando, porque tiene que ver no solamente desde la formalidad de los programas establecidos, sino que también la educación emocional es algo que va a impactar en nuestras vidas en todo orden. Entonces, el primer paso es aprender a autoconocernos, tratar de empezar a tomar conciencia, digamos, de nuestro entorno, de lo que somos, de cómo podemos mejorar en este sentido y principalmente cómo podemos ayudar en esta etapa que es tan bonito, que es la educación emocional, insisto, a nuestros niños, niñas y jóvenes. Eso por mi parte, Carmen. Muchas gracias. Gracias, Carla. Rita. Por mi parte, Carmen, indiscutiblemente quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Disfruto mucho el darme cuenta que compartimos puntos de vista porque son preocupaciones que nos atañen, que históricamente nos ha tocado vivir y a las que responsablemente tenemos que responder. En ese sentido, me siento realmente contenta de que con estas pequeñas intervenciones podamos coadyuvar a la educación emocional, a la educación democrática y al cambio de paradigma educativo en nuestros mundos. Gracias, Rita. Ha sido un placer haber compartido y ya nos estamos despidiendo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.